onda? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo modo carrera, como les había prometido, modo carrera jugador en este canal. Estuve leyendo los comentarios y como ven el resultado más bien de este lado de la encuesta salió que vamos a elegir el equipo de los Pumas. Yo sé que muchos dijeron, ¿por qué el equipo de los Pumas? ¿Por qué? Yo lo dejé como tal a votación. Muchos estuvieron de acuerdo como tal de que escogiéramos este club. Así que vamos a escoger un jugador creado. Yo sé que también a lo mejor ustedes querían un jugador que fuera real, pero por ejemplo me dejaron Talavera, pero Talavera está a punto de retirarse, así que no encuentro como la forma de decir que sea una buena idea. Así que vamos a elegir un jugador. Yo ya había creado como tal un jugador creado, así que vamos a darle como tal elegir jugador real. Y de este lado sí, vamos a decir que es Andrés Lilini, vamos a decir que sí, y vamos a agarrar el tema de el jugador que está creado. Creo que si me pongo hasta abajo me va a aparecer. Aquí está, el jugador se llama Herrera. Así que vamos a darle continuar y vamos a darle avanzar, señores. Así que vamos a empezar este modo carrera con este jugador. Va a ser en dólares, 4 minutos. Vamos a intentar que este jugador llegue a lo más lejano, selección mexicana y también Europa. Así que, y también obviamente ser campeón con el club con el que estamos jugando. Así que vamos a comenzar con este modo carrera. No sé qué número me van a dar, ya estoy como tal aquí en mi presentación. Me dieron el número 4, obviamente que es un totalmente error porque no soy como tal defensa. Soy un centro delantero, voy a tratar de ver que modifiquemos el número de dorsal. Y quiero ver también la presentación que vamos a tener en el primer partido, porque eso es muy crucial para poderme ganar la titularidad en el equipo de los Pumas. Así que vamos a ver este tema. Mensaje central de plantillas. A ver. Déjame ver. Retirar, solicitar préstamo. No puedo cambiar el dorsal. Me van a dejar con el número 4. A ver, déjame ver. Central de plantillas, estadísticas, atributos, mostrar acciones. Híjole, no creo que me dejen cambiar el número. Vamos a como tal a avanzar. Si alguien sabe cómo pedir el cambio del número, pues se los agradecería bastante. Así que vamos a ver ese tema. Vamos a jugar como tal el primer partido y estoy convocado. Quiero ver como tal cuáles son las primeras condiciones para que yo sea titular. Es importante que yo le gane confianza en estos primeros minutos, en estos primeros partidos. Ahí estoy saliendo como tal al campo. Es muy importante. El objetivo del partido es obtener una calificación del partido de al menos 7.5. Realiza 3 tiros a gol y asiste en un gol. Creo que no es muy complicado. Que como ven, creo que la cámara no me está ayudando para nada. En estos momentos no me está aportando nada. Cuidado ahí. Nos está clavando el primer gol. No fue mi culpa como tal. No estoy como tal perdido valores, pero también creo bien que también tengo que estar mucho más participativo. Estamos agarrando el pedo aquí, pero también mis compañeros no me están dando como buenos balones. Talavera, muy bien, excelente. No he logrado el objetivo, tenemos calificación de 7. Ningún tiro a puerta y ninguna asistencia a gol. Así que la tenemos complicado en este comienzo de partido. Y la verdad, la intención de este jugador es levantar al equipo. O sea, no viene a estorbar. No viene a ser un jugador que nada más venga a estorbar y a gastar el presupuesto de mis Pumas. No, el último pase, no, siempre equivocamos los últimos pases. Como tal en el centro de la cámara, del juego, por el tema de que pues no puedo ver como tal la calificación y no me puedo concentrar por poder saber cuánta calificación tengo. 6.9, estoy fallando en esa parte. Vean, está como tal llegando bastante el equipo rival y creo que es claramente posible que pues, tengamos que buscar alguna referencia o algo para poder llegar. La alineación hasta ahorita pues no me está acomodando. Acabo de dar un pase de unos 5 metros y no me tomaron en cuenta. Se termina el partido, perdimos y es claro que el equipo no está como tal sacando el mejor resultado. Mi jugador no obtuvo para nada lo que él esperaba. Sabía perfectamente que esto no era lo que estaba presupuestado. El técnico pues va a estar furioso. Ahorita vamos a ver las cinemáticas. Y como ven, tuve un 6.5. Aprobé de panzazo, pero lo hicimos. Jugamos 91 minutos, pero ni goles, ni asistencias, ni tiros a puerta, ni tasa de conversión, de nada. O sea, este jugador hasta ahorita no está
como tal dentro de los mejores jugadores de este equipo. Iba a llegar obviamente agobiado, triste, claro que sí, ahí está Talavera, porque el resultado no se obtuvo. Vamos a tener que trabajar con este jugador porque no está obteniendo como tal lo que él espera. Está pensativo. Andrés Lilini sabe perfectamente que no se logró el objetivo. Calificación 6.6, tiros a puerta 0 y asistencias 0. Así que ahí es donde vamos a notar que este jugador va a tener que hacer todo lo posible para poderse ganar la confianza de su entrenador. Vamos a jugar, no sé en qué. Vamos a entrar como tal de cambio. Vamos a entrar como de cambio. Estamos ahí, no sé en qué minuto estamos. Los objetivos es lograr 7 de calificación, obtener una asistencia y obtener un porcentaje de éxito en regates de 35%. Como ven, estamos ganando el partido. La oportunidad de podernos mostrar en el minuto 56 del segundo tiempo. Así que vamos a sacar como tal este resultado. Tenemos 6 de calificación. Andrés Lilini nos podría poner en venta si él quisiera o en préstamo. Esto me van a sacar luego decir, no manches, me arrepentí. Andrés Lilini arrepentido por haber metido el jugador. Y luego vamos a dar un buen pase. Excelente, Andrés Dineno. Denme el balón, papis. ¿Ya me vieron? Esperan algo bueno. Y vean, tremendo disparo de Dineno. La verdad yo no sé si le estorbé. Estaba pasando por un lado de él. Ya con permiso también lo distraje. Vaya disparo de Dineno. Y creo que las cosas es no estorbarle a los jugadores hasta ahorita. Denme el balón. ¡Ay, no manches! Tuvimos un disparo a puerta. Desafortunadamente no entró ese balón. Pero creo yo que si podemos tener este tipo de oportunidades, pudimos haber concretado esa jugada si no le hubiera pegado tan fuerte. ¡Ay! No puede ser, el último pinche pase lo perdimos. Pero bueno, somos un equipo. Soy un jugador creado. Y creo que tengo que ir agarrando experiencia. También no puedo ser el chingón. Al principio del partido nos meten el gol. Y creo que el que termina perdiendo ese balón es Manolo. Lo dejo pasar, da el cabezazo y con permiso, dice el delantero. Esto pues obviamente pues es un error de marca y posiblemente sea prestado más adelante. Y vean, tremendo pase que le acabamos de dar a Dineno. No puedo creer que no haya como tal concretado de buena forma, pero ya el trabajo ya está hecho. Es hora de disparar a puerta. Mi disparo a puerta termina por un lado y vean, ¡no! Lo que faltó, que salte del fuera de lugar, Manolo, salte de ahí. Termina los 45 minutos que me regalaron, si no es que menos, para poderme mostrar qué pasa ahora. Quiero ver el resultado que tuve hasta este momento. Y claro, sale frustrado este jugador porque no. Sí le salió un poquito más de lo que había mostrado en el partido anterior, pero sabe perfectamente que no está consiguiendo el objetivo, que es los goles, las asistencias. Tuvo una calificación de 6.9 aceptable, sí, pero ni asistencias, ni tiros a puerta, ni goles. Así que no sé qué tanto me puede presentar esto por el tema de la confianza del técnico. Bueno, otra vez algo cabizbajo. Afortunadamente tuve una calificación aceptable en los regates, 73% del 35% que me pedían. Asistencias no tuve nada, calificación no pude lograr el 7 de calificación que me pedían como mínimo para poder pasar esta prueba. Andrés Lilini está frustrado. No sabe qué jugador va a poner. Estuve a punto de lograr 2 objetivos. Desafortunadamente no lo logré. Y estas son las consecuencias de lo que está sucediendo conmigo dentro del modo carrera. La preparación, el ejercicio. Vamos a que yo pueda crecer como jugador. Regates con tiro. Vamos a hacer que este jugador crezca más su media. Es bastante importante para poder crecer y pueda poder aportar más al equipo. A ver, ¿quién compró, güey? ¿Quién compró, pinche Andrés Lilini? ¿Qué hiciste? Que acaba de comprar a Mateus Show por 3.7 millones de dólares. Un lateral, una oferta lateral de 23 años, ¿no? Ya me estaba espantando. La verdad, ahí estamos saliendo como tal con la casaca de los Pumas. Atrás está Fraire y vamos a ver, tenemos que sacar 7.5 de calificación, anota al menos un gol desde fuera del área y obtiene un porcentaje de posesión del equipo de un 55%. No, o sea, si Juárez nos gana, digo que me voy a retirar de este equipo, siendo nada más jugando 3 partidos como profesional. No bueno, gol.
gol! ¡Primer gol como debutante! ¡Por Dios, tenía que anotar un gol! Y me acaban de robar el festejo, gracias. Aplausos para el pinche FIFA. Lo más importante es que estamos logrando el objetivo, que era anotar un gol en la pretemporada. O sea, no me lo esperaba. 7.7, ya con eso estoy logrando el objetivo 1. No sé si el 2 como... no creo, porque estaba dentro del área. Pero creo que a Andrés Lilini se le va a olvidar como tal que no lo tiré fuera, sino ya con un gol dentro, pues ya. ¡Oh, bueno, con permiso! ¡Fuera de juego! ¡No! Y cuando pensábamos que habíamos obtenido el segundo gol, no, sacar el partido. Soy un crack. Hasta ahorita estoy obteniendo un buen partido. Yo espero que el nivel mostrado sea permanente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa para el siguiente tiempo. Mira, ¿ya me viste, papi? ¡No, hombre, no! ¡Y un pase de más! No, hombre, no, el botón, pinche botón. ¿Por qué me estás traicionando? ¡Déjenmela a mí! ¡Golazo! ¡Nos vamos con el 10 de calificación! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Claro que sí! Estamos obteniendo el resultado y qué feo festejo. ¡Qué feo festejo estás haciendo, por Dios! Acabas de hacer el gol de tu vida y tremendo festejo tan horroroso que acabas de hacer. No, que pase la acabo de... No. Vaya pase que le había dado y la va a meter. Sí, la acaba de meter. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos vamos a ir con un 3-0, por Dios. Acaba el partido, nos vamos a llevar ese preciado 10 de calificación. Quiero que vean como tal ahorita los resultados que nos va a marcar este partido. Vamos a ver... Después de ver garrafales resultados. Y no me salen los resultados. Las actuaciones. No logramos como tal el posicionamiento, pero logramos un 10 de calificación en el partido y anotar de larga distancia. Vean, obviamente los jugadores, otra cara mostrada en el partido. Me dieron un premio por ser posiblemente el mejor jugador del partido. Vean, así que está contento el jugador. Está contento porque no es cualquier cosa lograr un éxito o un partido después de partidos sumados. Y creo que hasta ahorita Manolo se lo ha ganado a pulso. Se ha ganado a pulso este partido. Mira, aquí Dineno me está dando como tal la mano por el excelente partido. Y no sé por qué él tiene el número 3. No entiendo. Andrés Lilini contento porque está consiguiendo una victoria de juego. Yo, la verdad, muy cansado y bastante contento. Y por lo que viene, posiblemente sean más buenos resultados. Siempre y cuando los resultados y los partidos se estén dando, señores. Así que aquí abajo en los comentarios quiero que me digan qué opinan al respecto del comienzo de este modo carrera. Le seguimos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si Manolo continúa con el buen nivel mostrado hasta en este último partido, estaré leyendo cada uno de los comentarios. Y la otra es que si quieren que meta un poquito de GTA 5 en los modos carreras jugador, lo vamos a hacer. Mira, el baile de dinero. No, el baile también de mozo. Así que vamos a dejar el festejo aquí. Todo el mundo festejándolo, aplaudiéndolo por el buen partido que mostró. Ahí tenemos a Nico Fraire y yo levantándome a decir unas palabras. No sé, la verdad no sé. Ahí están las chanclas del Manolo. Así que yo los dejo con estas cinemáticas. Si no es que antes, pues regálenme likes, comentarios para poder seguir con este modo carrera. Porque el objetivo de esto es ver hasta dónde puede llegar este jugador. Selección mexicana y posiblemente Europa. Así que no olviden ver mis demás videos que están apareciendo al término de este video.